Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en nuestro complejo aquí en San Genaro, provincia de Santa Fe, recibiendo a la ingeniera Fiorella Baruso de la empresa Sumitagro. Fiorella, bienvenida al programa. Muchas gracias, Gastón. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, gracias por visitarnos aquí en nuestra casa, donde hacemos el programa toda la semana. Te molestamos para hablar de algo que la empresa le ha puesto mucho énfasis en el trabajo en los últimos años, como es la aplicación de fungicidas en maíz. Contanos de la experiencia de este año. Bueno, sí, la verdad que nosotros tenemos un producto que es Race RM, que tiene registro en maíz, es una mezcla de un triazol, teuconazole, con una estrovirulina, que es metaminostrobin, una estrovirulina japonesa, una molécula propia y de las más móviles y más residuales del mercado. Entonces, bueno, dado que tenemos la posibilidad de contar con este producto, y que tenemos registro en maíz, los últimos años hemos profundizado un poco sobre el manejo de enfermedades de maíz con fungicida y las bondades que tienen este tipo de aplicaciones. Venimos verificando unas respuestas muy importantes, no solo por el control de la enfermedad foliar, como puede ser roya, o una enfermedad vascular que se manifiesta a nivel foliar, como puede ser tizón, que son las enfermedades que puntualmente está el fungicida controlando, sino que además tiene un impacto en la disminución de afecciones de otras enfermedades como las podredumbres de raíz y tallo. El hecho de aplicar un fungicida foliar en maíz defiende la hoja que va a llenar la espiga. Entonces la espiga se llena con los fotoasimilados de la hoja y el maíz no necesita removilizar reservas del tallo. Si nosotros no hiciéramos esa aplicación, el maíz al tener la hoja dañada necesita removilizar reservas del tallo y en esos casos el tallo queda más débil, susceptible a las podredumbres de las que te hablo, y eso puede traer problemas a cosecha por vuelco, con tormentas fuertes como las que tuvimos los últimos años, vuelco de plantas y pérdidas de espiga directamente que no se cosechan, y el impacto en rendimiento realmente es muy alto. ¿Cuándo se recomienda hacer la aplicación? ¿En qué momento? Bueno, la aplicación en maíz está determinada desde B7 hasta BT, que es la aparición de la espiguilla terminal. Sin embargo, es un periodo, una ventana de tiempo muy amplia, entonces va a depender del nivel de enfermedad que tengamos. O sea, cuando aparezcan los umbrales, dentro de ese periodo, cuando aparezcan los umbrales de las enfermedades, tanto de roya, que es un 5%, de afección en la hoja que llena la espiga, o la +1, que se dice la de arriba, o la -1, que es la de abajo. Y en tizón hablamos de 1 o 2 tizones del tamaño de 3 centímetros. ¿Alguna recomendación para la aplicación en cuanto a la técnica, el trabajo en el campo? Bueno, en general, como todo lo que es fungicida, muchos hablan de volumen de agua. A nosotros nos gusta más hablar de impactos. Desearíamos contar con una aplicación que logre 50 impactos por centímetro cuadrado para lograr una buena distribución de gotas, que sea homogénea y lograr mojar bien todas esas 3 hojas que son las que tenemos que cubrir. Ya siempre digo, la de la espiga, la superior y la inferior. Entonces, todo lo que sea tecnología de aplicación para lograr una cobertura de 50 impactos por centímetro cuadrado beneficia la actividad de estos fungicidas. Siempre es recomendable aplicarlo con aceite metilado de soja, o nosotros también recomendamos Sacon Extremo, que es una mezcla de un aceite metilado con un órgano siliconado. Y bueno, la ventaja que tiene metaminostrobin es que es la estrovirulina, como te dije, más móvil dentro de todas las que hay en el mercado. Esto significa que se trasloca muy bien en la planta por los haces vasculares, y si no logramos tal excelente cobertura, la traslocación que tiene hace que una gota se vaya conectando con la otra y cubra bien toda esa hoja. Fiorella, ¿en soja cuál es la experiencia de ustedes? En soja también venimos trabajando hace muchos años. El producto tiene muy buen control de enfermedades de fin de ciclo, como septoria, por ejemplo, Cercospora kikuchi. También tiene muy buen control de mancha ojo de rana. Esta campaña estamos viendo ya desde temprano en los cultivos niveles muy altos de septoria, sobre todo en los cultivos de soja que vienen de soja el año anterior, o sea, soja sobre soja. El inóculo permanece en el rastrojo
Y septoria es una enfermedad que empieza a afectar desde abajo hacia arriba. O sea, cuando tenemos una lluvia que impacta sobre el suelo o sobre el rastrojo, ese salpicado traslada el inóculo a las hojas basales y a partir de ahí empieza a avanzar la enfermedad. Cuando se presenta una campaña como esta, que los meses de noviembre y diciembre, prácticamente hasta Navidad, fueron bastante secos y no tuvimos precipitaciones, el cultivo venía lento. No cerró el surco temprano, entonces cuando se desencadenaron esas lluvias fuertes alrededor de fines de diciembre y que permanecieron hasta la semana pasada, lluvias de mucho caudal instantáneo generan un salpicado muy fuerte que impacta el agua sobre el suelo y como el surco está abierto, salpica. Ese salpicado es el inóculo primario de septoria que está infectando y la verdad que ya se ven cultivos entrando recién en R3 con niveles de septoria hasta un 40-45%, lo cual ya es muy superior al umbral. Hablamos de un 25% de altura de la planta que no deberíamos dejar avanzar más esta enfermedad. Con Race tenemos muy buenos resultados, realmente tenemos respuestas en rendimiento de hasta 3 quintales, no son las respuestas que vemos en maíz, que hablamos de 20 quintales, entre 10 y 20 quintales de respuesta, pero sí en soja, o sea, siguen siendo respuestas de alrededor de un 10% más de rendimiento. Y bueno, y una temática en la que este año queremos avanzar como trabajo, si bien el producto tiene registro y tiene control de Cercospora kikuchi, el tizón foliar, es otra enfermedad que realmente está preocupando en el cultivo de soja. Primero porque se habla de que actualmente tenemos otras especies de Cercospora con síntomas muy similares, pero que no son Cercospora kikuchi y que tienen una tolerancia a fungicidas un poco superior. De eso se está hablando, los investigadores de INTA están trabajando para determinar las razas o especies que tenemos en el campo, porque es una información que viene de Estados Unidos. Y además porque ya lo venimos viendo, también trabajamos mucho con Silvia Di Stefano de INTA Marco Juárez, y Silvia el año pasado trabajó en Cercospora es una enfermedad latente. Es decir, que hasta que se manifiestan los síntomas ya pasó un periodo largo en el que estuvo adentro de la planta, estuvo consumiendo los fotoasimilados de la hoja y nosotros no nos damos cuenta y el daño ya está hecho. Silvia trabajó aplicando fungicidas previo a la aparición de los síntomas, comparado con la aplicación cuando aparecen los síntomas. Y realmente vio una respuesta muy alta al tema de adelantarse al manejo de esta enfermedad. Así que bueno, es un poco lo que vamos a profundizar esta campaña con Race para bueno, siempre seguir generando nuevo conocimiento y siempre seguir tratando de aportar un poco a las problemáticas que preocupan al productor. Hacemos una pausa en Solo Campo. En instantes regresamos en la pantalla de Canal Rural Satelital. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en la Fiesta Provincial del Trigo, una cita ineludible que tenemos los sangenarinos y la gente de la región en el mes de enero aquí en nuestra ciudad, en San Genaro. Organiza como todos los años el Club Esportivo y es una muestra donde hay exposición, donde hay conferencias, donde hay espectáculos también y donde se muestra la institución y la ciudad. Y aprovechamos cada año para recorrer a los fabricantes amigos, a los técnicos, como en el caso de Gustavo Ferroni, que está aquí en el stand de la empresa Santa Silvina, pero siempre lo aprovechamos más allá de hablar de los productos, para bueno, hacer un análisis de cómo está la situación hoy en la producción agropecuaria. Y creo, Gustavo, para comenzar, hay que hablar lo que la lluvia nos dejó, ¿no? Es sin duda el tema en estos momentos, más en la cuenca lechera que tenemos aquí en nuestra zona. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo te va, Gastón? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que, bueno, primero es lindo encontrarnos en un marco diferente, que es el marco de esta fiesta provincial del trigo, que todos los eneros nos convoca en este club maravilloso de esta ciudad. Esto hay que decirlo y invitar a la gente, porque cada vez llega más gente y cada vez hay mejores espectáculos. Yo creo que es un lugar de encuentro para todo lo que sea actividad técnica, agropecuaria, comercio, etcétera, como sucede en estas muestras. Y yendo hacia nuestro tema más específico, el de la lechería, que hoy nos convoca acá con esta empresa en la que trabajo, con la que hacemos nutrición animal. Bueno, la lechería y la lechería de Santa Fe específicamente
está pasando por una remesón bastante fuerte, bastante importante. Ha ocurrido algo inusual, además de los 2 años que llevamos, desde fines 2014, principios del 2015 hasta ahora, con precios muy irregulares, muy pobres de la leche. Ha ocurrido que en Santa Fe, en una zona de miles de hectáreas, ha habido 2 inundaciones brutales en 10 meses. Un productor que ha estado durante un mes, allá en abril del año pasado, marzo-abril, y ahora con medio metro de agua, tiene todos sus animales con problemas. Con animales que no comen, con animales que dejaron de producir, se enferman y mueren, o tiene que trasladarlo de campo porque no tiene con qué darle de comer. Bueno, esto ha causado pérdidas enormes. Por suerte, ahora ha pasado todo esto y está llegando un crédito especial en parte de la nación, en parte de la provincia, con muy bajo interés, que puede ayudar un poco a los productores a solucionar este problema. Y lo que siempre decimos, presten atención desde el nutricional, por lo menos con lo básico, que los animales no pierdan estado corporal, no pierdan encarnadura ni gordura. Gustavo, esta es la fiesta del trigo y este cultivo, con las nuevas reglas de juego que impuso el gobierno nacional, ha resurgido, ha sido protagonista nuevamente, porque empezó a hacer negocio, porque tiene muy buena cobertura. Es decir, es la vuelta del trigo, la vuelta del maíz, sí. Y en este marco también hay que hacer una mención, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, justamente como estamos en la fiesta provincial del trigo, la liberación de los mercados, ¿no es cierto?, del negocio del trigo, que antes estaba retenido para hacer pan barato, que tampoco se hacía pan barato, porque en definitiva se manejaban valores absurdos de lo que era el trigo. Lo que se logró que el productor no sembrara porque no ganaba plata. Creo que van a ser mucho más ahora, miles de hectáreas que se van a hacer, y uno está viendo también que comienzan inversiones sobre el sector. Por ejemplo, cerca de nuestra ciudad tenemos la inversión de un molino harinero. No voy a dar nombres ni nada, pero está cercana a 70, 80 kilómetros. Un molino harinero nuevo para la región que está apostando, eso quiere decir que están apostando evidentemente a futuro con lo que pasa con el trigo. Evidentemente, este tipo de precios ayudan a diversificar. Ojalá eso ocurra para que no sea solo la llanura de verde con soja y empiecen a haber otros cultivos y empiecen a haber animales, que por suerte también lo estamos viendo. Entre paréntesis, va a haber varios recursos apostando a la retención y a la compra de animales de cría en nuestra zona. Así que eso me parece interesante. Y en Solocampo vamos a hablar de maquinaria agrícola, secadoras de granos, apostar al mercado de nichos. La empresa de Lincoln, hablamos de Ingeniería Mega, logró su repunte hacia fines de año, luego de varios meses de tener paradas las ventas. El horno de biomasa es una de las innovaciones que le permite seguir siendo líderes en su sector. Nos explica Marcelo Lombardo, socio gerente de la empresa. Fue un año con altos y bajos. Tuvimos un enero muy bueno cuando comenzó el 16, con grandes expectativas. Después realmente las ventas cayeron y los pedidos, inclusive los pedidos hasta de presupuestos cayeron muchísimo y nos asustamos hasta septiembre, octubre. Estábamos muy preocupados porque las ventas estábamos por debajo de línea de flotación. Y en el último periodo, octubre, noviembre, diciembre, se reactivaron las ventas bastante bien y conseguimos llegar a las metas menos optimistas o las metas más pesimistas, pero llegamos a esas metas que nos hacen pasar el año. De todas maneras, sacando con los promedios habituales, estamos por debajo de los promedios habituales, de los promedios de otros años, de años buenos. Pero bueno, es un año que da para pasarlo. Y con respecto al 2017, siempre esperanzados. Los hornos de biomasa es un producto que se usa en toda Sudamérica desde hace mucho tiempo, porque en el caso de secado normalmente lo hacen con leña o con subproductos de cosecha, puede ser leña, chip, algunos usan cáscara de arroz,
Y bueno, la repercusión es muy buena, es un producto que se está vendiendo mucho porque es un complemento de nuestro producto y era una necesidad. Así como te dije que para entrar a ese nicho, esos nichos de mercado, tuvimos que hacer ese producto. En realidad el producto es complementario de nuestro producto para esos determinados nichos. Comuníquese con la producción de Solo Campo telefónicamente al 03401-493-487 o por correo electrónico a info@solocampo.com.ar. Amigos productores, hasta aquí ha llegado el Solo Campo de hoy. En 7 días nos reencontramos. Muchísimas gracias. Abrimos un nuevo bloque en Solo Campo, estamos en Teodelina, provincia de Santa Fe. Nos recibe aquí en el campo el ingeniero Franco Permigiat, quien es coasesor del CREA Ascensión, para hablar, Franco, de la empresa agropecuaria, que ustedes hacen un trabajo muy finito en eso, con muy buena precisión en los números, llevado al trabajo de todos los días en el campo. Han aparecido las malezas, se trató de sacar la soja como exclusividad en los ciclos de cultivo y eso ha cambiado los números, ¿no? Y el CREA hace ya bastante tiempo que viene trabajando. Sí, particularmente en cultivos de cobertura hace 4 años que venimos trabajando, integrando un poco el sistema, ya que en la empresa agrícola que encontramos en un principio tenía entre el 80 y 90% del área de soja. Para revertir ese proceso y que no sea tan brusco en cuanto a la inversión por hectárea, una de las herramientas que encontramos fueron los cultivos de cobertura y maíz tardío, para rotar, armar, digamos, el esqueleto del sistema y después ir rellenando con trigo y con maíces tempranos. En un primer momento lo que hicimos fue agregar al área maíz tardío, estábamos en un 20-30% de maíz tardío, que es un cultivo que al hacerlo tardío bajábamos densidad de nitrógeno y con eso podríamos obtener casi el mismo rendimiento que el maíz temprano. Y en una segunda etapa empezamos con los cultivos de cobertura para intercalar ese periodo largo de barbecho, que es donde nos encontramos con problemas de maleza, y para revertir un poco la situación física del suelo, ya que el cultivo de invierno me impacta muchísimo más el sistema que un maíz, ¿no? Empezamos con el CREA hace 4 años con líneas de trabajo. Primero, principalmente, solamente lo que hicimos fue sembrar el cultivo de cobertura semilla sola. Ya logramos un impacto en el rendimiento y dijimos, ¿por qué no le ponemos nutrición al cultivo de cobertura? Era lo que tenía el productor, semilla de trigo, avena. Lo más fácil posible, digamos, para que no se complejice el sistema de salir a comprar insumos y demás. Cuando empezamos a hacer en estos 3 años las franjas de nutrición del cultivo de cobertura, nos encontramos con un impacto en los rendimientos de cultivo tanto en soja como en maíz. 3-4 quintales, cuando íbamos de soja a soja, hacíamos el cultivo de cobertura y me guardaba 3 o 4 quintales. Eso me pagaba, digamos, la labor y me ahorraba, me bajaba todos los insumos necesarios para cumplir con el barbecho, ¿no? Con lo cual cada vez tenemos resultados más satisfactorios. Hoy estamos ya más finos en qué tecnología usar en el cultivo de cobertura y qué tecnología hacer en el cultivo de verano para un poco sacarle el mayor sinergismo posible. En maíz encontramos que hay respuesta al nitrógeno puesto en el cultivo de cobertura. Cuando ponemos esos 50 kilos de urea junto con el fósforo en el cultivo de cobertura, tenemos un salto de 1000 kilos de rendimiento, con lo cual hay reciclaje de nitrógeno y aprovechamiento de ese nitrógeno que se nos va durante el periodo de barbecho. En el periodo de barbecho se nos van entre 70 y 100 kilos de nitrógeno que no estamos usando, sumado al problema de infiltración y que lo revertimos. Lo que sí cabe recalcar que estamos trabajando sobre gramíneas y la gramínea tiene 2 ciclos, uno bien marcados, que no tenemos que llegar a que me encañe más allá de 2 nudos. ¿Por qué? Porque lo que me hace es inmovilizarme nutrientes y gastarme mucha agua. Entonces generalmente lo cortamos en 2 nudos. En 2 nudos se hace un barbecho, después se aplican los preemergentes y entramos al cultivo de verano.
esa práctica es de un aprendizaje de 4 años que cuando se nos encañó el cultivo de cobertura, tenemos inmovilización de nutrientes y mucho consumo de agua. Así que hoy más o menos las mediciones de agua mataban 2 nudos están alrededor de 50 milímetros y con respecto al barbecho sin hacer nada. Y una de las ideas es esa agua que se nos va durante el periodo de barbecho, que son entre 90 y 140 milímetros, que durante todos estos años estuvieron vacíos los lotes y no se consumió, es transformar esa agua que se va por evaporación directa, que la perdemos sin hacer nada, y transformarla en biomasa y de tallo y raíz, ¿no? Así que me parece un insumo totalmente necesario y una práctica que, que integra un montón de cosas del sistema que, si la contagiamos a todos los vecinos, como vos dijiste hoy bien, podemos tener un beneficio sin llegar a una inversión alta de hacer un trigo, pero es un camino intermedio, ¿no? O sea, yo sueño con el 33% de trigo, 33% de maíz y 33% de soja, o en sistemas un poco más intensificados, en lugares donde tenemos napa y demás, pero bueno, o sea, es un proceso intermedio. Yo creo que a nivel zonal, si tenemos un plan de trabajo a una cierta cantidad de años, vamos a poder lograrlo tranquilamente, pero me parece que en este momento de que tenemos tantos golpes, sobre todo de agua y demás, estar unidos y estar pensando en cómo revertir el proceso, una es el sistema y otra es la infraestructura, ¿no? El sistema agrícola que estamos teniendo, el sistema de producción que estamos teniendo y la infraestructura. Si unimos ese puente verde y ese puente azul, podemos llegar a tener muchos beneficios y a solucionar el problema a largo plazo. En este año en particular, lo que tenemos, yo digo que nunca terminamos de aprender con los ensayos, ¿no? Porque siempre se genera una duda nueva y estás ansioso para que llegue el próximo año para hacer lo que aprendiste. Y en agricultura tenés que estar tranquilo porque siempre la revancha está al año. En este año en particular, de lo aprendido, estamos haciendo un ensayo de maíz en el cual cruzamos nutriciones en cultivo de cobertura diferentes con fósforo, nitrógeno, y sobre eso sembramos transversalmente maíces con diferente nutrición de fósforo y nitrógeno. Y lo que estamos viendo es la interacción, para darle más sinergia al sistema de qué le tengo que poner al cultivo de cobertura para que el maíz me dé el máximo. Esta línea de laburo salió de un aprendizaje que tuvimos sobre franjas, donde con 20 kilos de N puesto en el cultivo de cobertura me impactaba en 1.200 kilos en el maíz, con lo cual nos llamó muchísimo la atención y era lo que daba, la práctica daba mayor margen, ¿no? Hicimos franjas con distinta nutrición y lo que vimos que poniendo 20 kilos al cultivo de cobertura más 50 kilos de un producto que tiene fósforo y azufre, podíamos llegar a obtener 1.000 kilos de respuesta. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cuál será la mejor tecnología para el cultivo de cobertura y cuál será para el maíz? Entonces ahí cruzamos lo que te conté en principio y nada, estamos en las evaluaciones, hoy estamos en B6 y estamos intentando descubrir si es vía reciclaje de nitrógeno, y yo te digo que impactamos muy fuerte en la parte física con la parte nutricional en el cultivo de cobertura. Y ahora estamos estudiando todo lo que es el proceso de mineralización de ese nitrógeno que ponemos, se consume el cultivo de cobertura y me hace como de puente verde para que pasen esos nutrientes al maíz tardío. Quédese en Canal Rural Satelital. En instantes volvemos con más Solo Campo.